7. Eros y tendencia al placer, a la pulsión elemental que empuja al hombre hacia la mujer. Hay que atribuirle pues una prioridad y una realidad propia respecto de la dimensión puramente biológica. Pero eso no debe dar pie a equívocos en el sentido contrario. Pues bien, eso es lo que sucede, por ejemplo, con la teoría que pone en la base del instinto sexual la tendencia al placer. Claro que se puede reconocer que en la mayoría de los casos, cuando un hombre se siente atraído por una mujer y la desea, más que esforzarse en descubrir en ella las cualidades gracias a las cuales podrá criar los seres mejor adaptados a la finalidad de la especie, busca presentir el placer que ella puede dar, adivinar la expresión de su rostro y su comportamiento en general durante la crisis de la unión sexual. Hay que decir, sin embargo, que cuando todo eso adquiere un carácter demasiado consciente, el hombre se aleja por otra vertiente de la normalidad del eros. En su desarrollo natural, toda experiencia de pasión y de inclinación profunda se orienta desde luego a lo que se denomina el placer, pero no encuentra en él su fin preordenado y separado. Cuando esto ocurre, cabe hablar de lujuria y de libertinaje, o sea, de direcciones que corresponden a disociaciones, degeneraciones y racionalizaciones del amor físico. En la normalidad del eros no hay la idea del placer como motivación determinante. Lo que hay es la pulsión que, despertada en ciertas circunstancias por la polaridad sexual como tal, provoca por sí sola un estado de embriaguez hasta la crisis del placer en la unión de los cuerpos y en el orgasmo. El que ama realmente al poseer a una mujer no tiene más en mente la idea del placer que la de la progenitora. El freudismo, pues, se equivocó al poner en primer lugar el principio del placer, Lustprinzip, en el fundamento del eros, incluso de toda la vida psíquica humana. Con ello, el freudismo era tan solo hijo de su época, en la medida en que en tiempos de decadencia como la época contemporánea, el erotismo se vive principalmente en la forma disociada de simple placer, y la sexualidad con arreglo a este solo desempeña un papel de una especie de estupefaciente al que se da uso, además, no menos profano que a los estupefacientes propiamente dichos. Pero el propio freudismo se vio obligado a abandonar enseguida sus posturas iniciales. Una obra posterior de Freud precisamente se titula Más allá del principio del placer. Pero este orden de ideas no debe llevar a considerar corrompido y decadente todo ars amandi. Ha existido efectivamente un ars amandi, un arte o cultura del amor, que no siempre se reducía a un conjunto de medios y de técnicas destinados a la mera lujuria. Este arte lo conoció en la antigüedad y todavía lo conocen ciertos pueblos orientales. De modo que en estos pueblos de la antigüedad ha habido mujeres maestras de ese arte a las que se estimaba y respetaba, igual que aquellos que no conocían perfectamente los secretos de cualquier otra forma de arte y sabían aplicarlos. En la Grecia antigua es notorio que las hetairas eran tenidas en alta estima por hombres como Pericles, Fidias o Alcibiades. Solón hizo erigir un templo a la diosa de la prostitución y lo mismo ocurrió en Roma, no sin relación con ciertas formas del culto a Venus. En tiempos de Polibio había estatuas de hetairas en los templos y los edificios públicos, cerca de las estatuas de los jefes de guerra y de los políticos. En el Japón, algunas de estas mujeres fueron honradas con monumentos y, como ocurre en cualquier arte en el seno del mundo tradicional, veremos que a veces hay que suponerle al ars
amandi un saber secreto, sobre todo cuando se comprueba que hay relaciones entre las poseedoras de ese arte y ciertos cultos. En efecto, es difícil que se manifiesten y se despliegan las posibilidades superiores de la experiencia del Eros cuando se deja que esta experiencia se desarrolle completamente sola. En las formas más crudas y ciegas, espontáneamente naturalistas, se trata ante todo de ver si en los desarrollos hacia formas límites de sensación de las que es susceptible esa experiencia se mantiene la dimensión más profunda del Eros e incluso termina por prevalecer, o bien si estos desarrollos degeneran en una búsqueda libertina y extrínseca del placer. Esto permite definir dos aspectos posibles bien distintos del ars amandi, que en el segundo caso suele producirse una ilusión en cuanto a los resultados. Es algo que apenas hace falta destacar. No hay técnica amorosa que en el campo mismo del placer pueda conducir a algo interesante, intenso y cualitativamente diferenciado sin premisas de orden interno psíquico. Cuando éstas se encuentran presentes, el simple contacto de una mano puede dar a veces más embriaguez que toda sabia activación de las zonas erógenas, pero ya volveremos a hablar de este punto. Más adelante veremos que al hablar de placer, cuando hemos querido designar lo que comúnmente interviene en el apogeo del amor físico, había razones para que pusiéramos esta palabra entre comillas. Por el momento tal vez no sea inútil liquidar ciertos puntos de vista sexológicos que se han formulado respecto del placer, y ello siempre con la intención de desembarazar el terreno de toda la explicación materialista del Eros.